Hola, bienvenidos a esta segunda unidad. Para mí es un placer seguirles orientando en este tema de estadística inferencial y vamos a continuar con el tema de estimación por intervalos de confianza. Los principios básicos de la inferencia estadística o de la estadística inferencial consisten en crear métodos para realizar conclusiones o inferencias acerca de la población. Lo decíamos en la primera unidad, tomamos una muestra pequeña o representativa de la población y con esta muestra podemos hacer una estimación de cómo consideramos está la población. Ahora, en la actualidad, estos métodos se dividen en dos grupos, los clásicos y los bayesianos. En los clásicos, la inferencia se realiza por medio de los resultados de un muestreo aleatorio, mientras que los bayesianos se llevan a efecto con base en el conocimiento previo sobre la distribución de los parámetros desconocidos. En los métodos bayesianos, los parámetros son considerados variables aleatorias. Esa es la gran diferencia entre los métodos clásicos o tradicionales y los métodos bayesianos. Para efectos de este curso vamos a estar viendo los métodos clásicos, los métodos tradicionales, los que fundamentan la estadística inferencial. No quiere decir que los bayesianos no sean importantes, son otra corriente, son también base fundamental de Machine Learning, se utilizan mucho en análisis de datos, pero es necesario poder revisar primero y poder tener una base fuerte en el tema de los métodos clásicos. Un intervalo de confianza es lo primero que vamos a revisar en cuanto a los conceptos. ¿Qué es? Es un rango de valores calculado a partir de una muestra que se utiliza para estimar un parámetro poblacional desconocido, como cuál, como la media, la proporción o la varianza. En lugar de dar un único valor como una estimación puntual, el intervalo proporciona un rango creíble donde podría encontrarse el verdadero valor del parámetro. Un ejemplo en Big Data, una empresa analiza una muestra de usuarios de una plataforma digital y estima que el tiempo promedio de uso está entre 120 y 135 minutos al día. Ahí tenemos un intervalo, no estamos dando un dato en específico, sino un intervalo y eso es lo que conocemos como intervalos de confianza. Hay una forma general, eh, un modelo matemático que lo podemos ver, donde la X barrita es la media muestral o lo que conocemos como promedio, lo vimos en la primera unidad, lo repasamos, también se vio en estadística descriptiva. El valor crítico o el nivel de confianza lo compone también la desviación estándar y el tamaño de la muestra que es n minúscula. Ahora, ¿cuál es la interpretación frecuentista del intervalo de confianza? Si repitiéramos el proceso de muestreo muchas veces y construyéramos un intervalo de confianza en cada muestra, aproximadamente el 95% de esos intervalos contendrían el verdadero parámetro poblacional para un nivel de confianza del 95%. Ahora, es importante tener en cuenta que el intervalo es aleatorio, pero el parámetro es fijo. Lo que nosotros estamos tratando de estimar es un dato fijo. Por ejemplo, hablando del tiempo promedio que duran los estudiantes de un colegio conectados a TikTok en recreo. Eso es un tiempo fijo, un dato fijo, el promedio. Si pudiésemos medirlo a nivel poblacional, hablándolo, por ejemplo, a todos los estudiantes de Colombia, pues tendríamos un dato específico, pero como no se puede muchas veces, lo que hace la estadística inferencial es estimar un intervalo de confianza y que dentro de ese intervalo está ese parámetro. A ver, un ejemplo aplicado a Big Data. Una plataforma de streaming toma múltiples muestras de usuarios y construye intervalos de confianza del 95% para el tiempo promedio de visualización. Algunos intervalos incluirán el valor real, otros no, pero aproximadamente el 95% sí lo harán. Entonces vamos a ver algunos errores comunes en la interpretación de lo que es el intervalo de confianza. Una interpretación incorrecta sería, por ejemplo, hay un 95% de probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo. Eso es incorrecto. Lo correcto es decir que el parámetro ya es fijo, no es aleatorio. Otro error común es que el 95% de los datos están dentro del intervalo. Eso es incorrecto. Podríamos asegurar con certeza mejor que el intervalo estima un parámetro, no describe la distribución de los datos. Otro error común.
Dicen algunos, el intervalo obtenido es el valor real del parámetro. No, recordemos que es un intervalo. Es solo una estimación basada en una muestra. Ahora, otro de los errores comunes es ignorar el tamaño de la muestra. Intervalos muy amplios o muy estrechos dependen del tamaño de la muestra, de n. Para muestras grandes debemos tener intervalos más precisos. Para muestras pequeñas, pues vamos a tener mayor incertidumbre. En algunos contextos de Big Data o de analítica de datos, no siempre se analiza toda la población por costos computacionales, se trabaja con muestras masivas pero parciales. Los intervalos permiten cuantificar la incertidumbre. Un ejemplo, aunque tengamos millones de datos, si usamos muestreo, necesitamos intervalos para validar las conclusiones. Entonces, no siempre se va a poder utilizar toda la población para el estudio, ni siempre va a ser necesario. Sería un desgaste de hardware, de recursos humanos, de recursos inclusive económicos, para hacer un estudio que tomando una muestra, pues sería eficientemente acertado. Un ejemplo, aquí lo podemos dar o lo podemos tener, intervalo de confianza para la media con varianza conocida y con tipo de distribución normal. Una plataforma de streaming analiza el tiempo promedio de visualización en minutos. Se toma una muestra grande y se conoce la desviación estándar poblacional. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el código en Python. Les invito a que lo copien, a que lo ejecuten y que lo revisen. Este código lo estaremos revisando en los encuentros sincrónicos. Y cualquier pregunta, pues estaremos dispuestos por parte del curso, por parte del programa, para resolverlas en los encuentros sincrónicos. Es importante que ustedes tengan presente que estamos trabajando con Python y le estamos orientando a la programación con Python. Dentro de la plataforma van a encontrar algunos recursos, algunos videos en apoyo para el tema de Python. Y pues aquí está el código con las librerías NumPy, con la SciFi. Tenemos el código para simular los datos, el que dice np.random.normal con los diferentes parámetros, log, escala y size. Y pues ahí calculamos los diferentes parámetros, el valor crítico, el intervalo de confianza y con print mostramos en pantalla el resultado. Bien. ¿Qué interpretación tenemos de este código? Que si repitiéramos el muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos construidos contendrían la media real. Otro ejemplo es intervalo de confianza para la media con la varianza desconocida y con una distribución de t-student. Se analizan tiempos de respuesta de un microservicio, pero con muestra pequeña y desviación desconocida. Entonces aquí podemos tener otro código con t-student. Y la interpretación de este código es simplemente que la incertidumbre es mayor que en la distribución normal. Por eso el intervalo suele ser más amplio. Y luego pues viene otro ejemplo para proporciones. En Big Data, temas de usuarios activos, por ejemplo, una aplicación quiere estimar la proporción de usuarios activos diarios y aquí también tenemos un código muy práctico que ustedes pueden escribir, ejecutar. Les recomiendo que lo escriban, que lo ejecuten, lo revisen y miren los resultados. ¿Qué interpretación nos da? Que el intervalo estima el rango plausible de usuarios activos en toda la plataforma. Entonces ya podemos ver ejemplos aplicados a Big Data en términos de estimación por intervalos de confianza. Aquí hay otro ejemplo que dice o que trata sobre la simulación del enfoque frecuentista, demostrar que el 95% de los intervalos contiene el valor real. Y aquí ya estamos hablando de una estructura repetitiva, el for, donde se ejecuta ese ejemplo. A la conclusión que se llega es que el resultado debería acercarse a 0,95, validando la interpretación frecuentista. Corran el código y pues ahí revisan cómo les fue. Si se acercó, si no se acercó, por debajo, por encima, a 0,95. Otro ejemplo es acerca del efecto del tamaño de muestra en Big Data. Comparar cómo cambia el intervalo con distintos tamaños de muestra. Ustedes van a encontrar que sí cambia. Y la interpretación que tenemos a esto la venimos hablando inclusive desde estadística descriptiva. Aunque estadística descriptiva no hace inferencia, pero sí hablamos de muestras. Hablamos de que al final también, cuando estamos hablando de temas de probabilidad,
Entonces, a mayor sea el tamaño de la muestra, pues va a haber un menor error y eso lo corroboramos y es más evidente en estadística inferencial. Hay menor error, hay intervalos más estrechos, hay mayor precisión en Big Data cuando el tamaño de la muestra es mayor. Bien, y hasta aquí llegamos con la primera parte de la unidad 2 con intervalos de confianza para estimación. Entonces, aquí está la tarea número 1. Proponga 5 ejemplos sobre la interpretación frecuentista de intervalos de confianza aplicados a Big Data. 5 ejemplos no con código, sino simplemente proponer un enunciado, por decirlo de alguna manera. Proponga 5 enunciados. Relacione 5 ejemplos sobre intervalos de confianza aplicados a Big Data con su respectivo código en Python. Ahí sí les está solicitando código en Python según cada ejemplo. Y enviar la solución en un archivo de Word. Miren que son trabajos, tareas sencillas aplicadas a Big Data, teniendo en cuenta los conocimientos que ustedes previamente debieron adquirir en la plataforma. Les invito a que por favor revisen los libros. Hay 2 libros en específico que hablan de estadística inferencial desde un punto de vista matemático, de teoría de conjuntos y demás, como estadística pura como tal, para que ustedes se nutran de esa teoría y aquí, con el apoyo de estos videos, con el apoyo de los encuentros sincrónicos, puedan reforzar para hacer de manera aplicativa la parte operativa de Big Data utilizando Python. Entonces, eso es todo por este video. Nos vemos en un segundo video y seguimos hablando de la unidad 2, estimación por intervalos de confianza.